Carta del apóstol Pablo a Tito. Gracias al Señor podemos seguir avanzando un pasito a la vez, tratando de sacar el mejor provecho posible de esta carta tan breve pero tan enriquecedora, que tiene tanto para enseñarnos como lo es la palabra de Dios en su totalidad. Seguimos hablando ahora acerca del modelo de piedad en el hombre. Lo que en parte dijimos el domingo pasado es que el resultado, lo que se espera cuando es expuesta la sana doctrina, cuando se expone el verdadero mensaje de la palabra de Dios, como siempre decimos, como la misma palabra de Dios nos dice, nos exhorta, sin agregarle nada, sin quitarle nada, predicar la palabra de Dios tan pura como Él nos la ha dejado aquí, en su palabra justamente. Lo que se espera de la exposición de la sana doctrina es de que aquellas personas que ya han pasado por la experiencia de la salvación, aquellas personas que son salvas, que forman parte de la iglesia, sean afectadas de manera positiva por la palabra de Dios. Aquellas personas que forman parte de la iglesia, y Tito nos estuvo diciendo, estuvimos leyendo, no lo vamos a leer todo ahora, los versos 1 al 10 del capítulo 2, en un instante vamos a leer los versos 6 al 8, pero lo que veíamos en los versos del 1 al 10 es de que cuando Pablo se refiere a la iglesia, se refiere a todas aquellas personas que forman parte de la iglesia. Y enumera a los ancianos, a las ancianas, a los hombres jóvenes, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes, como vamos a estar dedicándonos hoy también, e incluye a todas las personas que forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo, porque lo que ocurría en las iglesias de Creta en aquel entonces, como también lo hemos visto, era de que habían falsos maestros que con sus falsas enseñanzas estaban afectando, estaban destruyendo a las familias de la iglesia. Tito 1:11, la exhortación allí ha sido: a esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Tito es de que él debía comunicar a la iglesia, de que él tenía que transmitir, él tenía que hacerles saber cuál es el estilo de vida correcto que se espera de aquellas personas que están siendo expuestas permanentemente a la sana doctrina. ¿Qué es lo que se espera de la vida de estas personas? ¿Cuál es el estilo de vida que es compatible con el Evangelio? ¿De qué manera la palabra de Dios debe modelar la vida de los hombres y de las mujeres en la iglesia? ¿Y qué es lo que requiere la palabra de Dios en cuanto a su conducta de los jóvenes y de los adultos? Para que no quede confusión, para que no queden dudas. Entonces lo que comenzamos viendo el domingo pasado es lo que Pablo tenía para decirle en primera instancia a los ancianos. Por eso en el verso 2 del capítulo 2 comenzaba diciendo que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y estuvimos hablando de cada una de estas cualidades. Inmediatamente después sigue hablando a las ancianas, pero eso lo vamos a dejar nosotros para próximos mensajes. Ahora vamos a saltar y hoy vamos a continuar analizando la exhortación para los jóvenes. En este punto, Pablo le recalca a Tito la gran necesidad de cuidar del crecimiento de los jóvenes cristianos, hasta que éstos
puedan llegar a la madurez. Entonces, Tito, capítulo 2, versos 6 al 8, dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, en este pasaje, nosotros nos encontramos mínimamente con 3 instrucciones, 3 ingredientes que son imprescindibles. Uno es la exhortación a la prudencia, el otro es ser un ejemplo para ellos, para los jóvenes, y finalmente la importancia de guardar el testimonio. Entonces, cuando hablamos de la exhortación a la prudencia, verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Es también la misma exhortación que se le dio a los ancianos, si se acuerdan anteriormente, pero también Pablo dice, hay que exhortar también a los jóvenes a que sean prudentes. ¿A qué apunta este tipo de prudencia? ¿A qué apunta esta palabra prudencia allí? Pues a que los jóvenes deben ser exhortados a tener vidas coherentes con el mensaje del Evangelio, a que ellos puedan tener mentes sensatas, a que sean personas, por más que sean jóvenes, a que piensen con cordura en cuanto a los distintos asuntos de la vida, a que estén en su sano juicio, para que todas estas cosas los puedan llegar a llevar a tener un carácter templado, con dominio propio y a ser sobrios en toda su manera de vivir. Todo esto tiene que ver con la prudencia. Ahora bien, todo esto puede sonar muy bien, pero lo cierto es de que estas cualidades no vienen incorporadas con ningún ser humano en el momento de nuestro nacimiento. En ninguno de nosotros estas cualidades ya vienen desarrolladas, sino que todas estas cosas, nos está diciendo la palabra de Dios, que deben ser impartidas por medio de aquellos que ya han adquirido este carácter, o sea, los adultos, deben impartir estas cualidades, este ejemplo, estas enseñanzas a los más jóvenes. Porque que los jóvenes sean impulsivos y sean imprudentes es lo natural, en términos generales, es lo normal, es lo que esperamos. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Porque ellos, por ser jóvenes, porque todavía no conocen muchas cosas de la vida, muchas cosas que ofrece el mundo y demás, ellos tienen mucho interés, mucha intriga en descubrir, en explorar, en ver de qué se tratan aquellas cosas que ofrece el mundo. Y esto es absolutamente normal y natural, pero al mismo tiempo, junto con esto, ellos necesitan ser ayudados. Ellos necesitan la ayuda de aquellos que ya hemos pasado por esa etapa de la vida y en base a nuestra propia experiencia, en base a aquellas cosas malas por las que hemos pasado y por las cosas buenas, nuestra responsabilidad es ayudarlos a que ellos se equivoquen lo menos posible. Vamos a ir al libro de los Proverbios y después a Eclesiastés, pero este es el propósito por el cual justamente Salomón escribe ambos libros. Proverbios capítulo 1, verso 1 al 4. Proverbios capítulo 1, verso 1 al 4, comienza diciéndonos cuál es el propósito por el cual Salomón escribe el libro de los Proverbios. Y dice, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad,
para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ahí está. Este es el propósito por el cual se escribieron los proverbios, y también cuando vamos a Eclesiastés, capítulo 11, verso 9, capítulo 11, vamos a leer hasta el capítulo 12, verso 1. Eclesiastés 11, 9 hasta el 12, 1. Dice, 11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y al final, en los versos 13 al 14, dice, el fin de todo discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Entonces la exhortación no solo es para que sean prudentes en esta vida a causa de las consecuencias que habrán de tener en base a las decisiones que tomen para las cosas de esta vida, sino que por sobre todas las cosas, la exhortación es a causa de que un día se van a enfrentar cara a cara con Dios. Y Dios les va a pedir cuenta de qué fue lo que hicieron con su juventud, con su vida. Con lo que nosotros venimos viendo de cómo era el estilo de vida de los cretenses, no tenemos ninguna duda de que los jóvenes que llegaban a la iglesia en ese momento, que se convertían a Cristo, venían siendo influenciados no necesariamente por vida de hombres piadosos, sino todo lo contrario. ¿Se acuerdan una vez más, Tito 1:12, cómo era el carácter de aquellos cretenses, de aquellos hombres? Bueno, ellos eran mentirosos, eran malas bestias, glotones, ociosos. Y este es el ejemplo que habían recibido estos jóvenes que ahora llegaban a la iglesia. Y lamentablemente no solo en aquellos tiempos los jóvenes son influenciados muy pero muy negativamente por hombres adultos que tienen vidas descarriadas, sino que eso también ocurre en nuestros tiempos. Siempre ha ocurrido, Creta no ha sido la excepción. Siempre ha ocurrido. Hombres que influencian sobre el carácter de los más jóvenes y lo hacen de una manera que es muy, pero muy destructiva tantas veces. Nosotros en nuestro mismo contexto no hace falta andar mucho para ver cómo nuestros jóvenes sufren bajo, por ejemplo, tantas cosas. Podríamos hablar un rato largo de todo eso, pero para hablar de cosas que son muy evidentes ante nuestros ojos, el consumo excesivo de sustancias, de alcohol o de drogas, de la marihuana, de la cocaína, etc. Jóvenes, personas que a muy temprana edad ya comienzan a ser afectados por este tipo de cosas. Y casi inevitablemente, por moverse en este mundo de las drogas y del alcohol y de la noche y de los boliches y tantas cosas, inevitablemente están expuestos a un ambiente de mucha promiscuidad en lo sexual
Y entonces allí también se ven expuestos a estar cometiendo y a estar involucrados en conductas de muy alto riesgo en este sentido, en donde tantas veces terminan siendo infectados por enfermedades de transmisión sexual, muchas veces, los embarazos no planificados, no deseados, que de repente se encuentran ante semejante situación de responsabilidad para la cual no están listos en absoluto. Y ocurren tantas cosas a raíz de esto, pero todas estas cosas terminan afectando el corazón y la emoción de estos jóvenes. En algunos casos llegan a niveles de depresión tan grandes que finalmente terminan quitándose la vida, en el peor de los casos. Pero son cosas que pasan, las vemos a diario. El consumo excesivo de sustancias, acá enumero algunas cosas, algunas sacadas, algunas estadísticas, pero cuando los chicos entran en esta vorágine de este tipo de conductas, cuando están bajo la intoxicación de estas sustancias, muchas veces pierden la conciencia. Pierden la memoria, pierden el conocimiento y después cuando lo recuperan, lo que ocurre es que no se acuerdan de qué fue lo que pasó mientras estuvieron bajo los efectos de estas sustancias. No se acuerdan qué fue lo que hicieron y no se acuerdan lo que hicieron con ellos tantas veces. Porque estas sustancias afectan la mente, afectan la salud de sus cerebros, daños cognitivos a largo plazo, que estos se ven porque todas estas cosas destruyen el cerebro, destruyen células que después no se vuelven a regenerar. Entonces son personas que después cuando comienzan a entrar en la edad adulta comienzan a ver las consecuencias de falta de concentración, falta de memoria y tantas cosas y no pueden tener una vida tal vez tan normal como otros chicos que no han estado expuestos a este tipo de cosas. Este tipo de sustancias tarde o temprano terminan causando en ellos estados de ansiedad, de depresión. Emocionalmente hay chicos que terminan también muy, pero muy mal y terminan sufriendo consecuencias terribles en sus vidas. Otra vez, lo que por fuera parece tan gracioso, tan atractivo, porque así es el pecado. ¿Sí? Es muy atractivo, se te insinúa, tenés muchas ganas de descubrir por qué no puedo hacer eso. Cuanto más me lo prohíben, más ganas tengo de hacerlo y allí van los chicos. Ahí es donde necesitan estar contenidos por los adultos, que los puedan ministrar y explicarles todas estas cosas. Conductas impulsivas y de violencia. ¿Cuántas veces no vemos permanentemente chicos que salen del boliche y terminan a las patadas, a las trompadas y matan a uno y matan al otro? Y vos decís, ¿cómo puede ser posible? Y se están peleando por tonteras realmente, porque me miraste mal, porque me empujaste. Ese no es el problema, es porque están bajo estos efectos, ¿no es cierto?, de estas sustancias que los llevan a tener estos estados de violencia que llegan a tan, pero tan grandes casos de gravedad muchas veces. En la Argentina, me estuve fijando en una estadística, es terrible. Dice de que la mitad de los adolescentes en la Argentina, en edades de entre 13 y 15 años, ya consumen alcohol de manera sumamente imprudente y excesiva. Y se reportan casos, obviamente estas estadísticas se sacan de las consultas en los hospitales, donde llegan chicos con comas alcohólicos y tantos estados, ¿sí?, o en las mismas dependencias policiales, donde se reportan todos este tipo de agresiones y también un alto porcentaje de accidentes de tránsito, que tantas veces estos accidentes dejan a estos jóvenes con lesiones en sus cuerpos para toda la vida y en el peor de los casos las muertes. Nosotros todos los domingos viajamos con Nancy de Córdoba para Carlos Paz. Salimos a las 8:30 de nuestra casa, llegamos acá a las 9. Y en un momento, en un tiempo, cuando vos ves un accidente, que decís, ¡ay, un choque, un accidente!, y te llama la atención. Bueno, llega un punto en que ya no nos llama la atención los accidentes. Nos llama la atención cuando no vemos accidentes.
Porque lo normal es de que hayan autos que han desbarrancado entre las dos autopistas y terminan en el medio con las ruedas para arriba, rotos, un montón de cosas. Y vos decís, ¿y con quién chocó? Con nadie, porque hay un solo auto. ¿Y cómo puede ser, cómo se explica de que vas en la ruta manejando y que de repente terminas ahí? Es por los efectos de estas cosas. Y lo vemos permanentemente. Jóvenes que se arruinan la vida, la imprudencia en la juventud, como en cualquier etapa de la vida, puede arruinar la vida de una persona para siempre, para siempre. Pero como dijimos, el joven es joven y por naturaleza es imprudente y quiere investigar y quiere saber de estas cosas. Por eso es de que esta exhortación no es dada principalmente a los jóvenes, involucra a los jóvenes obviamente, pero principalmente es dada a los cristianos más maduros para que cuiden de ellos, para que sean capaces de ministrar sus vidas con la palabra de Dios. También quizás compartiendo experiencias propias de cosas que quizás hayamos hecho en el pasado que no fueron decisiones sabias, pero contar en base a esa experiencia por qué te conviene hacer esto, por qué no lo otro, pero también contar testimonios de buenas decisiones que tomamos, que con el tiempo aprendimos y decirle, hijo, esto es lo que te conviene. Esto es lo que te conviene. La prudencia no es algo que esté de moda, nunca, mucho menos en un mundo tan impío como el que vivimos. Entonces los jóvenes necesitan de nuestra ayuda, necesitan de nuestro consejo, necesitan que les demos ánimo, que los comprendamos. No nos olvidemos que algún día nosotros estuvimos allí también. Y por la gracia de Dios, muchos pudimos haber tenido un buen consejo, tal vez otros no. Y aquellos que no lo tuvimos, ¿cuánto hubiésemos deseado haber podido tenerlo en aquel momento para no pasar por aquellas situaciones que no nos hubiese gustado pasar? Y así fueron las cosas. Es por eso que la exhortación de Pablo a Tito es para que él mismo se presentase como un ejemplo a estos jóvenes a quienes tenía que exhortar. Verso 7, bueno, leamos 6 y 7. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Y qué dice el 7? Preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ahora, si se acuerdan, nosotros ya hemos analizado quién era Tito. Ya lo vimos 1 o 2 mensajes. Hacemos un muy breve repaso porque nos sirve ahora. Pero Tito era un hombre que era más joven que Pablo. De esto no tenemos duda. Sin embargo, a pesar de que era un hombre joven, Tito ya tenía una trayectoria y un muy buen testimonio como hombre de Dios, como un hombre cristiano. Él no era judío, él era gentil y lo más probable es de que se haya convertido a Cristo a causa de la influencia del apóstol Pablo, por el ministerio de Pablo. Allí mismo en Tito capítulo 1 verso 4, Pablo se refiere a Timoteo como mi verdadero hijo en la fe común. Y estuvimos hablando de qué es lo que significa esto. Tito también fue un colaborador fiel del apóstol Pablo en la predicación del Evangelio, lo acompañó en muchos de los viajes del apóstol Pablo. Tito aparece mencionado en muchas de las cartas de Pablo como un asistente confiable, en donde Pablo le pudo confiar tareas que eran dificilísimas, como también para organizar cuestiones en la iglesia, resolver conflictos. ¿Se acuerdan que hicimos referencia a lo que tuvo que resolver Tito en la iglesia de los Corintios? Bueno, si quieren refrescar eso, después vean en sus casas, segunda carta a los Corintios, capítulo 7 al 8, pero pudo enviarlo a esa iglesia. También Pablo ha sentido confianza
en Tito para enviarlo ahora a Creta, que es la carta que estamos analizando ahora, para que él ponga en orden las cosas, para que él establezca ancianos en cada una de las iglesias, para que esté dando estas exhortaciones que estamos leyendo justamente en este mismo momento. Entonces, todo este tipo de cosas nos muestra el alto nivel de confianza que Pablo tenía en un hombre como Tito, el cual era un hombre que ya había alcanzado madurez espiritual y estaba apto para ser un líder ante los demás. Ahora bien, si Tito en este momento es a quien se le está dando la responsabilidad de ser un ejemplo a los jóvenes de aquella iglesia por causa de su trayectoria y por causa de su buen testimonio, lo que la palabra de Dios nos está dejando en el ejemplo de Tito es de que en nuestras iglesias y en nuestra iglesia deberían y deben haber hombres maduros. Pero no solamente hombres maduros en edad por el solo hecho de que ya han pasado cierta edad, como vimos el domingo pasado, sino que estamos hablando de que esperamos de que en la iglesia haya hombres maduros en su fe, hombres maduros en haber alcanzado un buen testimonio ante los demás, hombres fieles que estuvieron involucrados en la predicación del Evangelio, hombres fieles que estuvieron allí para darlo todo por la causa de Cristo, hombres que estén con un compromiso absoluto en la obra de Dios a través de la iglesia local en la que Dios nos ha puesto. Porque todo esto era Tito. Y es lo que se espera de nosotros, hombres, que nosotros también podamos ser hombres santos, hombres que tengamos experiencia en el ministerio, que por nuestro buen testimonio estemos capacitados para poder ser ejemplo a nuestros jóvenes. Porque para ser ejemplo de estos jóvenes que vienen detrás de nosotros, pues hermanos, tenemos que sí o sí necesariamente tener autoridad moral, porque ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a exhortar? ¿Cómo le vamos a pedir algo a nuestros jóvenes, algo por lo cual que nosotros no hemos hecho? No tenemos un testimonio que nos respalde. Un hombre que no tenga estas cosas realmente no puede ser ejemplo de nada. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Pablo dice algo que quizás a primera vista pueda sonar un poco arrogante. Pero ¿qué dice? Por tanto, os ruego que me imitéis. En primer lugar. Ahora, allí mismo, capítulo 11, verso 1. No, a ver. 1 Corintios 4:16, leímos recién, ¿no? Por tanto, ruego que imitéis, y yo ahora tengo acá 11:1. 1 Corintios 11:1. Bueno, pasen ustedes entonces. Acá está. Acá está. Dice, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Entonces ahí ya no hay arrogancia. Pablo dice, así como yo trato de ser como mi Señor, y es a través de esta relación con Él que les estoy dando ejemplo, pues entonces sean imitadores de mí, así como yo a sí mismo lo soy de Cristo. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
Otra vez, esto no es arrogancia. Pablo no está diciendo, no, compórtense igual que no, fíjense en nosotros porque somos nosotros, no. Es porque él buscaba al mismo tiempo ser como el Señor Jesucristo. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 8 al 9. Segunda carta Tesalonicenses, capítulo 3, verso 8 y 9. Bueno, si quieren leemos desde el 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y finalmente Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En otras palabras, si nosotros queremos tener un impacto en la vida de nuestros jóvenes, antes que eso, los hombres de la iglesia debemos evaluar cuál es nuestro testimonio de vida. Si nuestro testimonio de vida puede aportar algo para la vida y ser de influencia positiva para ellos. Y si no contamos con estas cosas que son necesarias tener para poder ser hombres que podamos influir sobre la vida de ellos, hermanos, saben que nunca es tarde para empezar. Si nunca estuvimos absolutamente involucrados en la obra del Señor, si nunca le dedicamos tiempo a estudiar seriamente la palabra, si no tenemos un testimonio que pueda servir, pues nunca es tarde para empezar. Siempre es momento para empezar a poder nosotros mismos a transitar ese camino por el que quizás nunca antes transitamos. Necesitamos tener vidas ejemplares, porque las vidas ejemplares tienen siempre un fuerte impacto en la conciencia de la vida de otras personas. Entonces el tema en cuestión tiene que ver con la tremenda importancia que tiene el de tener un buen testimonio. En la persona de Tito encontramos allí un ejemplo contundente, por supuesto también en Timoteo y tantos otros, pero estamos hablando de Tito. Entonces tener un buen testimonio, pero no solamente ante los creyentes, sino que Pablo también lo dice ante los incrédulos. Por eso finalmente guardar el testimonio, verso 8, Tito 2:8. Bueno, leemos de nuevo 6 al 8. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y ahora el 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué es palabra sana e irreprochable? Tiene que ver con lo que hablamos todos los días de nuestra vida. Tiene que ver con las conversaciones que a diario tenemos con los demás.
Esta palabra sana, aquí que naturalmente sabemos que viene traducida del idioma original en el que se escribió esta carta, pero es traducida de una palabra que en el original es un adjetivo, del cual también se desprende la traducción de nuestra palabra higiene. Y algo higiénico es algo limpio, ¿no es cierto? Algo higiénico es algo que está libre de impurezas, que está libre de suciedad y que por lo tanto no contamina a lo demás, sino todo lo contrario. Donde hay higiene, hay buena apariencia, hay buena salud. Pues Tito, y por supuesto lo que se debe esperar de todo hombre maduro en el Señor, debía ser un ejemplo de integridad también en sus palabras. En cada palabra que saliera de su boca, sus palabras y nuestras palabras debían y deben ser sanas, deben ser palabras higiénicas. Me encanta este término, nunca lo había visto así. Tenemos que tener palabras higiénicas, palabras sanas. Esta exhortación la vemos también en Efesios capítulo 4, verso 29 al 31. Efesios 4, 29 al 31. Pablo exhorta a la iglesia y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El 32 agrega antes: sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿qué es una palabra corrompida? Una palabra corrompida es algo que está descompuesto. Todo lo contrario a ser higiénico, es algo que contamina y que pudre a todo lo que está alrededor. ¿Vieron como la famosa fruta en el cajón, que si no la sacas te termina contaminando el resto? Bueno, esas son palabras corrompidas. El lenguaje sucio, corrompido, de cualquier tipo, es algo que jamás debe pasar por los labios de un hijo ni de una hija de Dios. No es, y vamos a leer Colosenses 3, porque no es para nada compatible con lo que debe ser el estilo de vida que imparte el Evangelio en nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 16 y 17, ¿qué es lo que dice? Todo lo contrario, dice: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y allí mismo, Colosenses 4:6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este es el ideal, esto es lo que debe producir la sana doctrina en la vida de los hijos de Dios. Sin embargo, lamentablemente, alguna vez
No sé si les ha pasado, pero uno puede escuchar conversaciones, no solamente entre los jóvenes, sino también entre adultos, y que por lo menos que se caracterizan es porque sean higiénicas. Y hay personas que hablan de manera impulsiva, de manera imprudente. Obviamente mucho más esto en el ámbito de aquellos que no son del Señor, con palabras que producen tanto daño a otras personas tantas veces. Y Pablo le agrega un ingrediente más que me parece sumamente, pero sumamente interesante, porque dice de que a este tipo de palabras, estas palabras sanas, estas palabras higiénicas que deben salir de la boca de los creyentes, dicen de que también deben ser irreprochables. ¿Vieron que dice así? Verso 8. Palabra sana e irreprochable. Y esto tiene que ver con que aquellas personas que nos escuchan no tengan nada que reprocharnos de las cosas que salen de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cuáles eran los adversarios en tiempo de que Pablo escribe? Y bueno, en parte pueden haber sido estos falsos maestros, quizás, pero en parte también dentro de la congregación misma. Puede ser de que haya habido personas que se rebelaban al estilo de vida piadoso que ahora Tito tenía que impartir en medio de ellos, porque la cosa estaba desordenada. Entonces allí también tenías adversarios que se iban a oponer a que una vida de santidad se impartiera en la iglesia de Creta. El tema es de que cuidar nuestro testimonio una vez más es tan, pero tan delicado, es tan importante, porque si de nuestros labios salen palabras corrompidas, ¿qué es lo primero que ocurre con aquellos que son adversarios del Evangelio? No se agarran de estas cosas, no se agarran de nuestras actitudes, no se agarran de nuestras palabras y dicen, vos que te la das de tan santo, vos que vas a la iglesia, vos que me venís a hablar de Cristo, y sin embargo, mira cómo estás hablando. Mira cómo te estás refiriendo a los demás. Y entonces al final, en lugar de ser nosotros luz en medio de la oscuridad, estamos siendo de tropiezo para ellos y somos un gran impedimento para que ellos puedan llegar finalmente a Cristo. ¿Se dan cuenta lo tremendamente importante que es todo esto? Entonces el Señor dice que esto no debe ser así, sino que los creyentes no debemos hablar como habla el mundo, por causa de la tremenda importancia del peso que tiene esto que estamos hablando. Tiene que ser al revés. Es mejor de que el incrédulo se sienta incómodo a causa de que nosotros somos higiénicos al hablar y al comportarnos, y que esto los lleve a recapacitar a ellos y a que puedan decir en algún momento, che, veo algo diferente en vos. Veo que no sos igual a nosotros en el trabajo, en la escuela, en el contexto que sea. Vemos de que no te avergonzás de no ser como nosotros en muchos aspectos. Y eso es de gran impacto también ante los incrédulos, para que ellos puedan decir, acusados por su conciencia, porque el Espíritu Santo también va a obrar en sus conciencias a causa de nuestra buena conducta, y que ellos puedan decir en algún momento, che, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que vos tenés? Y ahí le podemos decir, nosotros tenemos a Cristo. Y se abre una puerta enorme para predicarles el Evangelio. Y para decirles, mirá, no es de que yo no soy en este sentido como ustedes, no es porque yo me crea mejor que ustedes, sino que porque Cristo hizo una obra transformadora en mi corazón. Antes quizás era muy semejante a ustedes, pero esto pasó en mi vida y le compartí el Evangelio. Tan sencillo como eso. Nuestro testimonio de vida abre puertas que ni nos imaginamos
para poder compartir qué es lo que Dios hizo con nosotros en nuestra vida. Tan sencillo como eso es compartir el Evangelio. Entonces, hermanos, que nuestro testimonio no sea de tropiezo ante los demás, sino todo lo contrario. Que el mundo se sienta atraído y que al momento de nosotros poderles compartir el Evangelio a causa de nuestro buen testimonio, que nuestro testimonio sea un respaldo poderoso de que lo que decimos es lo que vivimos y que puedan ver una vez más que nuestro Dios es absolutamente real y poderoso y santo. Y si Él pudo transformar nuestras vidas, también puede hacerla con ellos. Entonces, dos cosas. Por un lado, hombres, necesitamos ser hombres maduros, íntegros, de buen testimonio, para cuidar la salud de nuestros jóvenes en la iglesia. Ellos necesitan que nosotros los guiemos, porque una vez más, el mundo afuera es un lugar muy, pero muy peligroso. Les puede llegar a costar la vida. Nuestra iglesia, nuestras iglesias necesitan de hombres maduros, hombres fuertes, hombres centrados en la palabra de Dios, hombres comprometidos con la obra que Dios está haciendo a través de su iglesia, hombres de Dios, para que podamos formar a nuestros jóvenes, para que ellos también en el futuro lleguen a ser hombres maduros en el Señor. Primer punto. Y el segundo punto, para que podamos ser luz en medio de tantas tinieblas. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra una vez más en medio nuestro. ¿Qué haríamos sin ella? ¿Qué haríamos, Señor, si solamente estuviésemos expuestos a la información que un mundo absolutamente corrompido por el pecado trae permanentemente a nuestras vidas? Pero por tu gracia y por tu amor no nos has dejado para que andemos a tientas, sino que nos has dejado la luz de tu palabra. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Te rogamos que sigas alumbrando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas. Te rogamos para que la sana doctrina continúe transformando y moldeándonos a la imagen de Cristo. Y que, Señor, esta obra gloriosa que un día comenzaste en nosotros, la cual habrás de terminar, que, Señor, sirva también de testimonio y de ejemplo para aquellos que vienen detrás de nosotros. Te damos gracias una vez más por tu amor, tu palabra, tu Hijo, la cruz. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Solo es tu palabra, oh Dios, nuestro cimiento y protección. En cada línea hay verdad y en cada página tu voz. Solo por fe venimos hoy, sin ningún mérito que dar, por tus promesas, oh Señor. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, la gloria soy.